todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre el bullying o el acoso escolar. Y esto no va a ser algo aislado. Cada jueves vamos a traer una persona que ha tenido experiencias profesionales, personales o familiares con el bullying. Es más, podemos hablar contigo y darte voz. Si has tenido alguna de estas experiencias, puedes escribirnos a nuestro Instagram que aparecerá por aquí. Hoy tenemos de invitadas a la presidenta y la logopeda de la asociación Síndrome 22Q11. Pon atención, que empezamos. ¡Boom! Hola a todos y bienvenidos a Clases Particulares en Ávila. Hoy vamos a hablar y vamos a abrir una nueva sección que va a ser los jueves a las 8 sobre el acoso escolar y el bullying. Y vamos a invitar a diferentes personas que tengan relación con el bullying a nivel profesional, personal o familiar. Y en este caso tenemos a dos magníficas personas que son Lara y Alda, y que la primera pregunta que les voy a hacer es ¿quiénes son? Y que se presenten ellas mismas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Miguel, por invitarnos a este espacio. Mi nombre es Alda Pozo, soy la presidenta de la asociación Síndrome 22Q11 y soy mamá de 3 hijos. Y a nivel laboral, pues siempre he estado en el ámbito educativo social. Y mi nombre es Lara, soy la pedagoga de la asociación Síndrome 22Q11 y la relación que tengo con el bullying es las charlas que realizamos en los colegios y a los profesionales que damos, todos los que necesiten información sobre el síndrome 22Q11. Perfecto. Pues vamos, la primera pregunta que me gustaría haceros, no a un nivel técnico, sino a vosotras con vuestra experiencia, porque yo he buscado la definición en la RAE y la RAE nos dice, os la leo porque no me la sé, en centros de enseñanza, acoso que uno o varios alumnos ejercen sobre otro con el fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás. Pero luego creo que esa definición se queda muy corta y sí que me gustaría haceros la pregunta ¿qué es el bullying desde vuestra experiencia, desde vuestra perspectiva o cómo definiríais el bullying? Bueno, pues es verdad que la mayoría, ¿no?, de profesionales del ámbito educativo terapéutico conocen esta definición, ¿no?, como esa violencia, maltrato físico, verbal o psicológico, ya sea dentro del centro escolar. Y hablo centro escolar porque muchas veces se habla solo del aula, pero el centro escolar es importante, ¿no?, ya que hay diferentes espacios, incluso en torno del centro escolar también se considera acoso escolar, pero también incluir las redes sociales, ¿no?, sino que a través de las redes sociales también se puede llevar a cabo. A pesar de, aparte de esa definición, a mí sí que me gustaría, ¿no?, a título personal, hacer una definición desde la persona que sufre ese acoso escolar, como una situación de vulnerabilidad, denigrante, de tristeza, soledad no deseada, muy importante, y falta de empatía tanto por los iguales como en muchas ocasiones también por los adultos, ¿no?, por los profesionales que en ese momento están en el centro escolar. En definitiva, es una situación injusta que marca el futuro a corto, medio y largo plazo de ese alumno o de esa alumna. Pero sí que algo que me gustaría recalcar, y sobre todo en este espacio donde nos van a ver alumnos y profesionales, sí que creo que es una situación que trabajando de forma conjunta, profesionales, docentes y familia, incluido el alumno o la alumna, es una situación que se pueden paliar las consecuencias e incluso poder salir de esta situación. A mí lo único que puedo añadir, que me parece que es una definición muy, muy vista desde otra perspectiva, que también hay que verlo así, es que ese acoso, ¿no?, o ese maltrato físico es continuado, ¿no?, es algo que es continuado, que no se limita únicamente a un momento, que no tiene causa aparente, es decir, que no se provoca por nada y sobre todo que el dolor a la persona a la que se le hace, ¿no?, el dolor de la persona acosada es un dolor sostenido y que traspasa el círculo escolar y traspasa a toda su vida, ¿no?, y que afecta desde el momento que ocurre a lo largo de toda su vida y que es algo que hay que trabajar para evitar que un acoso escolar marque la vida de manera definitiva de las personas que lo sufren. Bueno, Alda, sí. Dime. No, si me permite una puntualización, lo que decía Lara de esa continuidad es importante, pero muchas veces, si nos ceñimos al protocolo de que ocurra 3 veces o 6 veces, o tal y como marque actualmente ese protocolo,
muchas veces no cumpliríamos, ¿no?, con ese ítem de acoso escolar, sino que muchas veces es más la intensidad, ¿no?, de esa acción hacia ese alumno o alumna y la repercusión que puede tener. Entonces, no es que solo ha sido 2 veces ya, pero ¿a qué nivel, no? ¿Y cuál ha sido la consecuencia de ello? Por ejemplo, entonces, una acción aislada, si es muy intensa, por ejemplo, muchas veces lo hemos visto en televisión, una paliza que pegan en el recreo entre 5 a un chico, sí sería considerada acoso escolar, según nuestra Claro, perspectiva, ¿no? Vale. efectivamente. Y un poco también por lo que se está luchando. Claro. Bueno, Alda y Lara son de la asociación Síndrome 22Q11, que ya lo definirán mucho mejor que yo. Yo tengo un vídeo que os lo dejaré, saldrá por algún lado de aquí, también definiendo. Tienen una guía que la podéis adquirir, ahora también os lo dirán. Y sí me gustaría, desde la asociación, que sé que hay muchas patologías relacionado, vinculado con el acoso escolar, ¿qué tipo de acoso escolar es el que más sufren o en general? Sé que a lo mejor puede haber un poco de todo, pero en general. Entonces sí me gustaría que me dijeseis vuestra... Claro, o sea, este espacio, Miguel, que nos permite, ¿no?, el visibilizar, en este caso, el alumnado con síndrome 22Q11, o sea, es fundamental y te lo volvemos a agradecer porque se habla muy poco de ese bullying relacional social, ¿no? Sí que el 90% de los casos en general de bullying es psicológico, pero en este caso el social relacional es el que no se ve, entonces es el que pasa desapercibido. Lara lo decía hace un momento, ¿no? Bueno, es que no quiere jugar, bueno, es que no le apetece, bueno, es que no ha dicho nada. No, es que en el caso de los alumnos con síndrome 22Q11, por las propias características que presentan, que en ese vídeo podéis verlas, algo muy importante es, bueno, pues el hándicap que hay en las habilidades sociales, carecen de esas habilidades sociales, con lo cual no tengo herramientas para decir quiero jugar, con lo cual me quedo ahí aislado. Sí que el 80%, y esto hay estudios del Hospital Gregorio Marañón, de la Unidad de Psicología y Psiquiatría, en los que demuestran que el 80% del alumnado con síndrome 22Q11 sufre bullying, y este bullying social relacional. Por supuesto, como tú comentabas, Miguel, hay casos de acoso físico, verbal, por supuesto, está dentro, ¿no?, también y también el ciberbullying, muy importante, porque en el caso del alumnado con síndrome 22Q11 no tengo herramientas, no tengo estrategias para relacionarme, tiendo a aislarme, pero las redes sociales es muy fácil, ¿no?, es muy cómodo. Desde mi casa no tengo que salir, no tengo que tener grupo de amigos y desde ahí creo, ¿no?, considero que me relaciono y bueno, importante el poder trabajar también el acoso en el ciberbullying. Muy importante el bullying relacional por su invisibilización, ¿no?, por decirlo así. O sea, en realidad en los colegios la importancia que le dan es que no le peguen o que no le insulten únicamente. Pero si en el patio está jugando solo o cuando sale del colegio no es invitado a ningún cumpleaños ni puede ir al parque con ninguno, parece que, bueno, no tiene nada que ver tampoco con el ámbito escolar, ¿no? Es como este niño no se relaciona bien. Bueno, pues da la casualidad que hay cierto tipo de personas que tienen unas características que les impiden relacionarse de una manera correcta, pero no es culpa suya, ¿no? En realidad es el entorno que no sabe adaptarse a estas circunstancias. Entonces, bueno, ese bullying relacional además afecta personalmente muchísimo a lo largo de toda su vida, a la autoestima, a la forma de enfrentarse al mundo, ¿no?, a esa manera de ver luego cómo es la vida, ¿no?, y cómo es la vida con ellos, ¿no?, de buena o de mala, ¿no?, en este caso. Entonces, es muy, muy importante que este bullying relacional salga a la luz y que sea algo también muy, muy seguido dentro de la escuela, ¿no?, y por parte de los profesionales del ámbito escolar. Por ejemplo, bueno, yo soy el que hace las preguntas, pero también me gustaría contar un poco a nivel familiar. Yo tengo una tía y mi sobrina, y entonces ella en un discurso que justamente hizo en la asociación Síndrome 22Q, era una experiencia que estaba contando, era el hecho de que saliese su hija al recreo y que nadie la estuviera esperando, o que saliese de clase y no hubiese gente. Bueno, a mí se me caían las lágrimas cuando la escuchaba. Y la verdad que sí, que es verdad que el profesorado está más atento, como decía Lara, al insulto o a la agresión física que a ese tipo de cosas que a lo mejor por inconsciencia ni lo detectamos.
Por eso, a lo mejor yo siempre aconsejo a los profesores en los cursos que hago de profesorado y demás, que no les dejen libertad para hacer los grupos, porque siempre hay una persona o dos personas que se van a quedar solas, sino que lo hagan ellos. Que a lo mejor cuesta un poquito más, pero que bueno, que creo que es la decisión correcta, porque siempre, si no, alguien va a quedarse solo y obviamente se siente fatal. Y dicho esto, me gustaría que me dijeseis algún truco o tip para los padres o profesores de cómo poder identificar el bullying. Porque es verdad que muchas veces, ahora os pondré ejemplos, el propio niño no lo dice y por vergüenza o por lo que sea, y entonces es muy difícil para el padre identificarlo, ¿no? O para el profesor. Desde nuestra humilde opinión y como asociación, ¿no? Y con la experiencia que tenemos, bueno, yo voy a comentar algunas ideas que creo que, bueno, serían importantes tenerlas en cuenta y poderlas trabajar. En primer lugar, por supuesto, la capacitación de los docentes, ¿no? El formarse en este ámbito, tanto para la detección, como comentabais, como para la intervención. En el caso del bullying social relacional no se ve, pero tú tienes que ver que un niño o una niña, como en el caso de mi hija, que tiene ese 92.11, un día no juega, 2 no juega, 3 tampoco, pero 3, 4 años en el patio una niña no puede estar sola, ¿no? Entonces, es muy importante el detectar eso, o en educación física, lo que tú comentabas, José, si nunca la eligen, pues tendrás que hacer porque esté, ¿no?, incluida en esa clase o en los grupos de sentarse cada uno con quien quiera, se va a quedar sola y se va a sentar en el sitio que quede libre. Entonces, bueno, muy importante, ¿no?, el identificar eso y la forma de intervenir. Por otro lado, bueno, con el fin también de capacitar a los docentes para incluir a ese alumno o alumna, pero también para que el resto de compañeros aprendan a aceptar, a incluir, a respetar. Es que es muy importante, por siempre hablamos del docente, El docente tiene que trabajar con el resto de alumnos, no solo con ese alumno. Eso es algo muy, muy importante, ¿no?, que nosotros, bueno, pues llevamos a cabo y transmitimos a los docentes en nuestra charla. Otra es el facilitar la comunicación. En muchas ocasiones no conocen cuál es el canal cuando a ti te ocurre eso, cuál es el canal de comunicación. Y en primaria todavía podríamos decir que, bueno, es un poco más fácil. Ahora comento algo. Pero en secundaria ya es otro mundo. En secundaria ya de por sí no se facilita al alumnado, ¿no? Cuando tengo un problema, ya cuando ocurre esto, el alumnado no sabe a quién dirigirse. Al final, trago, y al final la bola del bullying se hace cada vez más grande hasta que, bueno, las consecuencias son mayores y nunca queremos llegar a esas consecuencias. Respecto a lo que decía de primaria, el alumno, o sea, nos enfocamos mucho a la formación del docente, a la persona que ha ocasionado, ¿no?, ese bullying, pero el que lo ha sufrido muchas veces no sabe qué hacer, ni cómo hacerlo, ni a quién dirigirse, ¿no? Entonces, es muy importante el transmitir al alumnado en general, o sea, esa prevención, ¿no?, que decimos, pero no solo con el que lo sufre, sino con todos, ¿no? Cuando esto ocurra, hablamos del observador, ¿no? Y los observadores tienen que no sé qué, pero yo que lo sufro, ¿yo qué tengo que hacer? Porque muchas veces no se sabe, ¿no? Entonces, el poder trabajar esto, en muchos centros educativos está la asignatura de emociones, ¿no? Vamos a aprovecharla. No solamente es la carita triste o la carita sonriente. O sea, está muy bien ponerle nombre a las emociones, por supuesto, pero creo que es un lugar propicio para poder trabajar todo esto, ¿no? El cómo uno se siente, el ver cómo se siente el otro, el poder trabajar todo eso, ¿no?, de forma transversal, pero que no quede solo ahí en emociones, sino que tiene que generalizarse al resto de asignaturas, como comentábamos, el de educación física, el de lengua, el de inglés, ¿vale? Por otro lado, enseñar a ese alumno o a esa alumna a defenderse de forma segura, lo que comentábamos. Es muy importante, antes de que esto ocurra, ¿no? Sino esa prevención que decíamos. Si esto ocurre, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que intervenir? ¿Cómo tengo que actuar? Esa asertividad, ¿no?, que es muy complicada trabajar la asertividad en primaria, pero es muy importante para estas situaciones, ¿no?, cuando ocurren. Lo habéis comentado en muchas ocasiones, y sobre todo en el colectivo con síndrome 22Q11, van a normalizar esta situación. Yo
no tengo amigos, a mí no me invitan, yo soy lento, ¿no? Se van a reír de mí, o sea, me van a aislar por todas estas cosas. Y cuando uno normaliza eso es porque tú lo has escuchado, ¿no? Tus propios compañeros o incluso tu propio profesor, o maestra, perdón, te ha dicho, es que eres muy lento, es que te haces las cosas más rápido. Y tú al final aceptas eso, normalizas y no lo ves. Entonces, es ojo, ¿no? A los docentes en estas situaciones porque ellos no van a verbalizar algo que no están viviendo como negativo. Es muy importante, pero la repercusión, como decía Lara, ese nivel de ansiedad, de estrés, autoestima, incluso, ¿no? Esas ideas de suicidio que pueden aparecer luego ya en edades un poquito más avanzadas. Algo muy importante que nosotros vemos muy frecuentemente, ¿verdad, Lara? Es que no hay proyectos de patio o no hay casi proyectos de patio, algo fundamental en los centros educativos. Ojo con esto, o sea, no es solamente poner a un técnico o poner unos juegos, el proyecto de patio es mucho más. No es solo para Pepe, Juan, es para todos. Y muy importante, los dos patios, ¿no? El patio, como dicen los propios alumnos, el corto y el largo, el de media mañana y el del comedor. Luchamos para que el personal que está en esos espacios esté cualificado y formado. Y una de las formaciones sería esto. ¿Por qué? Porque es uno de los ámbitos donde ocurre un porcentaje mayor de acoso escolar. Están los rincones de los patios, están los baños, está cualquier rincón, Es muy importante que ese profesional, igual que un maestro en su formación, el personal que está en estos espacios debe estar cualificado y formado. Y creo que me queda alguna por ahí. Bueno, yo creo que es suficiente, seguro que, bueno, si me ocurre os la digo, pero creo que sí que es muy, muy importante ese ojo, ¿no? Como nosotros ponemos en la guía educativa, no es esto no lo saben hacer, sino que ojo al profesor, a ese docente o profesional terapéutico, que sepamos leer a esos alumnos y a esos alumnos, ¿no? Esas caras, esa soledad no deseada, ¿no? Como yo decía, ese no querer jugar. Es muy raro que un niño puede tener, por supuesto, y es necesario, que tengan sus momentos de soledad, ¿no? Ahora mismo quiero desconectar. Todo el rato que he estado en el aula he estado saturado y desconecto un rato y un día. Pero tantos días, bueno, y que, bueno, que los equipos docentes, muy importantes, acepten y reconozcan que eso ocurre en su centro. Es normal, nadie está exento de que esto nos ocurra, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros alumnos. Entonces, bueno, eso no es ninguna mancha para el centro educativo, muy importante, todo lo contrario, esto ocurre y ¿qué tengo que hacer, no? Y pongo todas las herramientas para que esto, bueno, solucionar esta situación y que esto no vuelva a ocurrir. Luego hablaremos de esto que dices lo último, porque hay varias noticias que los centros educativos, no sé por qué, niegan como que en su centro se ha producido ese acoso escolar o tal, y veremos varias noticias que yo no entiendo por qué esa negación, y luego hablaremos de por qué quieren negarlo. No, es algo que pasa, sí. No es algo marciano, o sea, pasa y habrá que tomar medidas, no habrá que negar el problema, porque si no, no hay problema y no hay solución. Claro. O sea, es algo importante que me gustaría, ¿no? O sea, que me gustaba, que he pensado en decirlo en este espacio, porque es lo que digo, las noticias lo dicen, nadie está exento, ¿no? Los estudios dicen, nadie está exento de que un niño o niña sufra bullying, acoso escolar, ciberbullying. Bueno, pues si esto ocurre en mi centro, pues lo trabajo y hago todo lo posible, pero bueno, es complicado. Yo, algo que quería también decir un poco respecto a cómo darse cuenta, ¿no? De cuando alguien está sufriendo bullying, para mí es muy importante la comunicación familia-escuela, muy importante. Dentro de la escuela muchas veces el escuchar a las familias se hace a veces un poco duro, ¿no? Sobre todo cuando nuestros hijos a lo mejor tienen alguna dificultad, pues se hace, ¿no? Esos papás que van insistentemente al colegio a hablar y a preguntar, etcétera. Pero es que es súper importante. Es muy, muy, muy decisivo que los padres y la escuela compartan información, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, qué ocurre en el aula y qué ocurre fuera del aula? Si un niño no quiere ir al colegio, le duele el estómago todas las mañanas, dice que no quiere ir, o bien ve material del colegio y lo rechaza directamente, ¿no? O se le pregunta cuéntame qué es lo mejor que ha pasado en el día y lo evita. Eso es algo que los padres detectan directamente y tienen que comunicarlo al colegio, ¿no?
ese profesor que está a lo mejor en el aula y ve que es el alumno que empezó con un comportamiento determinado, de repente empieza a tener comportamientos disruptivos, ¿no? O cambia, algo ocurre, ¿no? Está o más callado o al revés, está mucho más agresivo, también es una señal de alarma, ¿no? A ver qué está ocurriendo ahí. Entonces, esa comunicación puede ayudar a descubrir cuando el niño a veces no es capaz ni de expresar qué es lo que le está ocurriendo entre los dos. Saber que está ocurriendo algo, ¿no? Y poder profundizar un poquito más en lo que está pasando en ese momento. Entonces, es una manera muy importante de recalcar que la comunicación escuela y familias es algo para nosotros por lo menos vital, ¿no? Es un trabajo en equipo, que es desde la asociación lo que siempre decimos, ¿no? La educación de nuestros hijos no es separada, ¿no? Es un trabajo en equipo de los dos. Y el poder prevenir que a nuestros hijos les ocurran ese tipo de cosas es un trabajo en equipo. Entonces, para nosotros es muy importante destacarlo. Ahora me gustaría hablar como de los 3 pilares, ¿no? Que hay. No sé si hay alguno más, si eso me lo decís vosotras. Alumnos y alumnas, profesores y profesoras y padres y madres, ¿no? Y que muchas veces, pues, cada uno se tira la pelota al otro diciendo, no, es que el otro tal, o los padres tal, o es que el alumno tal, o es que los profesores no sé qué. Es que me ha tocado un profesor muy malo este año. Desde el punto de vista de autocrítica del colectivo al que pertenezco, que son maestros y profesores, me gustaría deciros la falta de formación que hay respecto a lo que estábamos hablando, identificación, mecanismos o procesos de prevención y mecanismos y procesos después, cuando se ha producido un hecho, por parte del profesor. Porque al final el profe o el maestro bueno es autodidacta y lo buscará en Google o hará 1000 historias para intentar averiguarlo, pero otros muchos pues a lo mejor no tienen esa posibilidad o lo que sea. Em, no sé si desde vuestra asociación tenéis alguna guía, charla, formación en el que podéis derivar a este profesor que a lo mejor quiere, por ejemplo, si le toca en clase un chico con el síndrome 22q11, pues que me digáis un poco eso, qué posibilidades hay. Pues en la asociación, bueno, un poco también por el ámbito, ¿no? que me toca, tenía muy claro que era muy importante trabajar, ¿no? En este ámbito de educación, por lo que estás comentando, por la falta de información. Ya de por sí, uno no puede saber de todo. Y a nosotros nos parece muy honesto cuando un profesional dice, yo no sé, pero quiero aprender, ¿no? Y llega a nosotros. Es como, yo me digo, chapo por ti, ¿no? Porque eso dice mucho de un profesional. En 2015 empezamos a dar charlas en diferentes espacios, pero es en 2016-17 cuando nos metemos ya en los centros educativos de forma directa con el profesional o los profesionales que trabajaban con el alumno o alumna con síndrome 22q11. Y es en el 2020, Lara lo tiene por ahí atrás, creamos esta guía educativa en la que, fijaos, es importante el tema a tratar, que hay un capítulo solo del bullying, ¿no? Son pequeñas píldoras de cositas a tener en cuenta por los profesionales, tanto docentes como terapéuticos, pero es algo muy importante a tener en cuenta, porque es lo que decíamos, es que al final el bullying social y relacional, las consecuencias son a medio y largo plazo, o sea, la autoestima, el qué hacer con mi vida, o sea, es algo muy, muy, muy importante. Entonces, cualquier profesional, docente terapéutico que quiera, bueno, pues que vayamos a su centro a dar una charla, se pondrán en contacto con Lara como responsable del departamento y podemos enviarle la guía al centro, podemos impartir una charla a nivel tanto presencial como online y, sobre todo, lo más importante, estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda que surja o para cualquier seguimiento, forma de trabajar, bueno, todo lo que esté en nuestra mano con el fin, como decía Lara, de ayudar al alumno, por supuesto, al docente y a la familia, porque nosotros no, o sea, para nosotros es como ese triángulo, ¿no? Lo tenemos muy presente, no concebimos el no trabajar en equipo, porque el no trabajar en equipo es cada uno llevar un camino y eso es un sinsentido. Si queremos lo mejor para ese alumno o alumna, hay que trabajar codo con codo y de forma conjunta, si no, no llegamos, como yo digo, al mismo puerto, ¿no? Entonces, muy importante eso. Vale, un paréntesis. Me gustaría decir que en la descripción del vídeo estará, bueno, toda la información para poder contactar con ellas y con la asociación y también en el comentario fijado, ¿vale? Y Lara, lo que tú quieras decir.
Pues no, añadir poco a lo que ha dicho Alda, pero vamos, principalmente para nosotros el trabajo con los coles, con los profesionales, tanto educativos como terapéuticos, porque nosotros también las charlas las ofrecemos también a centros terapéuticos, ¿no?, que trabajan con alumnos que tienen 22Q. Para nosotros está concebido como un trabajo continuado, ¿no?, y como un trabajo en retroalimentación. Nosotros también aprendemos muchísimo de las experiencias que los profesores nos brindan respecto a los alumnos que tienen en el aula, ¿no?, y es un conocimiento que intentamos que se haga de manera continuada y conjunta, ¿no? Las charlas que nosotros ofrecemos a los coles no queremos que se queden en una cosa puntual, siempre intentamos que sea un trabajo que luego pueda tener un seguimiento posterior y luego poder trabajar con ese colegio. De hecho, hay con colegios con los que trabajamos todos los años, ¿no? Llevan el mismo alumno, entonces damos una charla inicial, por así decirlo, ¿no?, contando un poquito cuáles son las características principales, tanto médicas, ¿no?, como educativas, en este caso, en las que incidimos más. Y luego a través de lo que es el curso se pueden tener reuniones de seguimiento tanto con el colegio como con los profesionales también que trabajan fuera de ese colegio con el mismo alumno. Entonces hay un equipo muy bueno para poder ayudar a ese alumno a seguir avanzando. También decir que dentro de esas reuniones muchas veces también nos parece importante la figura de las familias, ¿no?, que también puedan entrar dentro de esas reuniones y poder hacer el trabajo ya totalmente en conjunto. Entonces, bueno, a través de la guía se ofrecen unos pasos como ¿no?, muy claros, ¿no?, muy concisos sobre lo que hay que hacer, y luego con el trabajo día a día ya vamos profundizando un poco más en lo que es el alumno en sí, ¿no?, porque en realidad el síndrome 22Q11 es un síndrome muy plural, es un síndrome cuyas características son muy heterogéneas, por lo tanto hay que mirar a cada uno de los alumnos, ¿no?, agacharte, mirarle a los ojos y saber quién es cada uno de ellos. Y nosotros lo que procuramos es adaptar cada una de esas charlas a cada uno de esos alumnos que tiene el profesor en su aula. Vale. Miguel, perdona. Dime. No, añadir que para que veáis la importancia que tiene para nosotros esa prevención, estas charlas también se llevan a futuros profesionales, es decir, a universidades de estudiantes de diferentes ámbitos, social, de salud y terapéutico, ¿no?, para que en un futuro, cuando vayan a tener un usuario, un paciente o un alumno con síndrome de Q11, bueno, al menos ya les suene, ¿no?, y digan, esto tenía que tenerlo en cuenta, hay una asociación, aquí hay información, ¿no? Sí, es muy importante, bueno, pues si hay alguien de estos ámbitos, ¿no?, de universitario, formación profesional, perdón, que no me salía, bueno, pues también vamos a esos centros a participar. Está genial eso. Yo lo eché de menos todo este tema en la universidad, sobre todo, porque había mucha formación de gamificación, tal, pero en cuanto a este tipo de, que son realidades y que te las puedes encontrar en el aula en cualquier año, ¿no?, pues apenas había formación. Y ahora vamos a pasar a un apartado de noticias. Os voy a leer una noticia, en alguna veremos un vídeo, pero respecto a la noticia os voy a hacer una pregunta del por qué, ¿vale? La primera es leída, a la gente lo editaré luego el vídeo y pondré las imágenes del periódico. Y la noticia es de una niña de Zaragoza, y que dice que, según ha contado estos mismos a la policía, la menor también envió un mensaje de WhatsApp a su abuela, que reside en Colombia, para despedirse de ella en torno a las 14 horas. Había un grupo de niñas en su clase que le decían: sudaca de mierda, vuelve a tu país, o bien, colombiana, no vas a tener amigos. Entre otros actos, le golpeaban, le tiraban del pelo y le mojaban la ropa. La respuesta de la tutora a la alerta de Sarai, que así se llama la niña, fue: no es bullying ni bulan. Entonces mi pregunta era un poco lo que estábamos hablando antes. Ante esto, que yo creo que cualquier persona dice, se le cae el alma a los pies, ¿cómo puede haber contestaciones por parte de colegios o de profesionales de esto no ha pasado o esto no ha podido ser en este colegio? Me gustaría intentar a ver si podéis dar una respuesta a esto, porque es muy difícil encontrar para mí. Sí, es que noticia tras noticia todo es tan impactante, es como, no, cuando estás metido en esto es como muy difícil entender cómo eso ocurre, es muy difícil entenderlo. Yo os digo que haciendo este apartado, que fue el miércoles a las 7 de la mañana y tal, acabé con los ojos llorosos. Y se levantó mi pareja y me dijo: ¿qué te pasa? Le digo: luego te lo cuento.
pero veía unas noticias y cogí, digamos, las menos impactantes dentro de que todas son impactantes, pero había algunas que decías, madre mía, impresionante. A ver, a mí solo me cabe decir, porque es que no me entra en la cabeza, lo comentaba, esa falta de empatía, ¿no? El no poner en valor ese hecho, ¿no? El no ver esas consecuencias que puede tener ese hecho es brutal. O sea, yo al menos considero que en un centro educativo a la mínima señal uno tiene que estar ahí y reconocer de, vale, a lo mejor no, para mí no es bullying, pero sí que esto es una amenaza. Eso es una amenaza. En todas reglas, ¿no? Ya amenaza 1, amenaza 2, amenaza 3, esto ya lo podemos catalogar de bullying, acoso escolar, o sea, eso ya es otro, ¿no? Otro tema. Pero estar alerta, o sea, fundamental, fundamental. El quitarle importancia, esto es peligroso, esto es muy importante. Cuando no le quita importancia, ¿no? Los típicos comentarios de son cosas de niños, los niños son así, bueno, no pasa nada, bueno, a ver si se calma, bueno, a ver si no vuelve a ocurrir. Esto, para la persona que sufre, es muy importante porque la lectura que hace es, bueno, es verdad, no pasa nada. Bueno, es verdad, no es para tanto. Entonces me la voy callando, pero como no pasa nada y no es tan importante, la siguiente tampoco es importante porque es parecida. De me la callo. De mucho ojo con esto, ¿no? A la hora de verbalizar y transmitir lo que estemos viendo o lo que hayamos escuchado el adulto con la persona que ha sufrido. Porque eso va a ser, o sea, va a ser muy, ¿cómo se dice? Como decisivo, ¿no? A la hora de que ese alumno, lo que decía, esos canales de comunicación, pues si esta profesora me dice que no es importante, yo no voy a ir a contarle que me han vuelto a hacer esto, ¿no? Entonces me lo voy a callar, me lo voy a callar. No sé, es que es difícil, Es es muy difícil, complicado. sí. Lara. Pues para mí al escuchar este tipo de noticias o al leerlas, lo que siempre me viene a la cabeza es que es un problema social. Es decir, es algo que ese propio profesor ha vivido desde que él era alumno, ¿no? Y el hecho de no tener una escuela inclusiva hace que vivamos esto con una normalidad muy clara. Incluso el profesor o el alumno en sí mismo a veces culpabiliza a la persona que sufre bullying de lo que está haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las personas con mentiras Q hay algunos que pueden llegar a tener comportamientos disruptivos por diferentes circunstancias que tienen y eso es que es muy pesado, ¿no? O es que se comporta muy mal en clase, entonces es normal que los demás niños no quieran estar con él. Entonces esto para mí es un problema social tan sumamente endémico y tan metido dentro de cada uno de nosotros que cuando llega el momento de detectarlo no tenemos esas herramientas como personas, ya no como profesionales, ¿no? Porque nosotros ahora que estamos más sensibilizados con el tema, ¿no? Y que lo llevamos trabajando más tiempo, o profesionales que estén dentro del ámbito educativo y que estén más preocupados por ello, sí se te eriza, ¿no? El vello a la mínima que escuchas. Sin embargo, hay profesionales, sobre todo. Es verdad que en la educación primaria, como decía antes Alda, estas cosas a lo mejor se cuidan un poco más, pero cuando se llega a la secundaria, ahí parece que los profesionales que están en secundaria en muchas ocasiones no tienen esa formación tan específica, ¿no? Como para poder llevarlo a cabo. Entonces, como es algo que han vivido a lo largo de toda su vida como algo normal, ¿no? No han convivido con personas diferentes, la diferencia no se incluye dentro de las aulas. Entonces, como para mí es algo que es algo social, no lo comparto, no lo entiendo, pero sí lo justifico un poco porque eso es algo estructural, que debería de cambiarse desde las políticas, desde todos los ámbitos posibles, ¿no? Que las leyes deberían de cubrirlo totalmente para que esto sea algo que nosotros vivamos desde que somos pequeños y el día de mañana podamos detectarlo en cualquier circunstancia. Yo, aparte de lo que habéis dicho, que también estoy totalmente de acuerdo, creo que hay un punto también de falta de admitir tu fracaso como profesional. Muchas veces niegas que has fracasado como profesional porque si pasa esto, para mí has fracasado profesionalmente, pero pues, si lo admites puede haber solución. Si no lo admites y dices, no, que esto no ha pasado en mi aula, esto no ha pasado en mi clase, obviamente al final es un fiasco y es una mentira y una falacia. Porque ha pasado. Claro, un poco lo que decía Lara, al final si yo no tengo las herramientas, reconocerlo, ¿no? No voy a reconocer que yo no sé cómo actuar ante esta situación, ¿no? Ahora os voy a poner otro caso y os voy a hacer una pregunta
que yo me la he hecho muchas veces y a ver qué me respondéis, que seguro que vosotros sabéis más del tema. Voy a compartir pantalla. Audio. Seguro que lo conocéis a Ethan, que ha salido mucho en las redes. Es un chico de 11 años, para el que no lo conoce, que fue a clase con una tarta para celebrar su cumple con sus compañeros de clase. Bueno, y al final, pues, pasó. Le insultaron y le cantaron un cumpleaños feliz insultándole. ¿Qué es lo que pasó con él? Precisamente su hermano compartió este vídeo en las redes sociales y bueno, pues multitud de famosos como Aitana, Aaron Piper, John Cortajarena, etcétera, pues se volcaron con él, ¿no? Entonces, mi pregunta va más que al tema de que la sociedad obviamente ve que es un problema y la sociedad yo creo que en general es buena, y va más por los niños. Los niños son malos, lo hacen con maldad, saben que lo están haciendo mal. Me gustaría a ver si me podéis responder a esa pregunta. Complicada, ¿eh? A ver, partimos, sobre todo a ciertas edades, los niños son niños. ¿Vale? No ven nada más. Esto es 11 años, que es más o menos quinto, sexto de primaria, ¿eh? Claro, pero es que 11 años uno ya sabe lo que hace. O sea, y sabe con la intención que lo hace. Entonces, lo que decía antes, lo que decíamos, ¿no? Un poco, es un problema social, porque si tú en casa, como decía Lara, bueno, características diferentes que tenemos cada uno porque tiene canas, otro porque es alto, otro porque es bajo, otro porque da igual, o sea, ya no me voy ni siquiera a la discapacidad, fíjate, o sea, este niño era gordo, ¿no? Era contra su físico. Cuando tú no aceptas, no convives, no normalizas la diferencia, ocurren estas cosas. Y esto es un trabajo, pues volvemos a lo mismo, conjunto de familia y escuela. Si esto ha ocurrido, seguro que esto no es la primera vez que ocurre, seguro. Esa ha sido la situación, bueno, pues que ha colmado el vaso y que se ha visibilizado. Pero lo que no habrá vivido, ¿no? Este niño de 11 años antes. Es complicado, pero creo que es un trabajo conjunto, fíjate. A ver, a mí la primera vez que vi este vídeo, bueno, como con todas las noticias, es algo que te remueve el alma muy dentro, ¿no? Y piensas, sobre todo intentas ponerte en el lugar de que viven estos niños, ¿no? En su día a día, que les quita la empatía totalmente de la cabeza, ¿no? Porque, ¿no? ¿Qué otra cosa más difícil es que ver a otra persona sufriendo y no hacer nada, ¿no? Entonces, mi pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Qué viven en su día a día, ¿no? ¿Qué le estamos ofreciendo como sociedad en el día a día a estos niños para que la empatía desaparezca totalmente de sus cabezas y sean capaces de, a un niño de su misma edad, humillarle de esa manera en el día de su cumpleaños, habiéndoles ofrecido una tarta y queriendo celebrar su cumpleaños? Es decir, es una circunstancia muy especial y con mucha inquina, ¿no? Lo que están haciendo. A ver, no es disculpar la acción, lo que decía Alda, son niños, no se les puede, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? Son malos. Pues yo creo que malos por naturaleza los niños no son. Sí es verdad que puedes tener una tendencia u otra, tener mayor empatía, menos empatía, pero eso es algo que se trabaja y se vive desde la escuela y desde la familia. Entonces, si en tu familia estás viendo vídeos de YouTube y te estás riendo de cuando una persona obesa o gorda simplemente, o que tenga el cuerpo que no sea normativo, ¿no? Se cae, ¿no? Pues ya te estás provocando que este niño el día de mañana, cuando se encuentre con una persona así y se caiga, pues bueno, ¿no? sea lo normal. Entonces, para mí lo difícil es qué sociedad estamos creando, qué falta de valores le estamos dejando a esta sociedad para que un niño sea capaz de rechazar a otro en un momento tan determinante de su vida como es el día de su cumpleaños. Y otra pregunta. ¿Los profesionales aquí dónde estaban? Esto ya es una pregunta un poco retórica. No entiendo cómo permiten esa canción y es que además el vídeo dura mucho más, porque no quería tampoco verlo mucho. Y entonces, pues eso, es una pregunta de los profesionales en estos casos que son tan evidentes, ¿dónde están?
Claro, yo aquí algo que creo que es muy importante y que, bueno, sí se habla mucho pero que no se hace nada, es que sí que debería estar legislado el uso de los celulares, de los móviles. En un centro escolar, ¿por qué se está grabando eso? ¿Por qué a esa edad tienen un teléfono móvil? Para mí eso es como el punto número uno, ¿no? Bueno, lo que decía Laura, por supuesto, o sea, me estoy riendo de una situación, pero grabar eso, o sea, y aparte, eso sí está es intencionado, aparte lo voy a grabar para que todo el mundo lo vea y también se ría, ¿no? Lo que tú decías, ¿dónde están los docentes? ¿Dónde están los docentes en millones de situaciones? Lo que decíamos, aquí ha sido verbal, ¿no? Verbal, psicológico, pero cuando en el caso que nosotros, ¿no? Sobre todo ponemos toda la carne en el asador del bullying relacional social, que es justo lo contrario. Yo no te hubiera cantado cumpleaños feliz, ni siquiera, o ni siquiera, siempre cumpleaños, ni siquiera te invito, ¿no? Te rechazo, te aíslo y te hago sentir solo y sola. ¿Dónde están también ahí los docentes? ¿No? Que tú permitas que en una clase se repartan las, ¿cómo se dice? Las invitaciones. Tarjetitas de cumple, de invitación, ¿no? Y a uno o a dos no le llegue. Por ejemplo, ¿no? Es verdad que eso cada vez está un poquito más controlado en los centros educativos, que es o a todos o a ninguno, pero ¿dónde están? Esa es la gran pregunta, Miguel. ¿Dónde están? Y una cosa que también tengo que decir, porque a ver si ahora se van a enfadar todos. Yo he conocido profesores, pero magníficos, no, lo siguiente. Mi profesora en prácticas, Esperanza, que desde aquí le mando un abrazo, que seguro que nos va a ver. Creo que una de las mejores profesoras que he tenido en mi vida, mi tía Marina, y luego a nivel de YouTube me escriben docentes buenísimos. Pero es verdad que también hay casos que yo creo que tampoco son los más, que al final lo malo siempre parece que es más de lo bueno y no, creo que hay más buenos que malos. Sí que me gustaría decir eso, que en muchas ocasiones muchos profesores, y me imagino que vosotros habéis tenido contacto con muchos de ellos, pues facilitan también mucho la tarea, ¿no? Pues de ayudar a estos alumnos. Sí, a ver, yo soy de ámbito educativo, también, o sea, lo sé, no, lo sé. no es tirar pelos sobre mi propio tejado, y es cierto lo que dicen nosotros, cada año damos más charlas, ¿no? Lo que es el curso escolar, cada vez el número de charlas se va aumentando, y eso dice mucho de los profesionales, es lo que yo comentaba antes, los profesionales quieren aprender, quieren saber cómo hacer, y eso para nosotras es de verdad un auténtico tesoro, y poner en valor su profesionalidad, o sea, y de verdad nos encontramos con equipos, vamos, fabulosos de, no solo, algo muy importante, no solo está el tutor, tutora, PT, AL, no, es que también está la orientadora en muchos casos, es que también está el técnico o la técnica de comedor, esa cosa que nos parece tremendo, increíble, súper bien. Bueno, profesionales que todavía no le dan, pero que a lo mejor le van a dar, o que ya le han dado, o sea, de verdad, nos encontramos con equipos, vamos, de quitarnos el sombrero y reconocerles y alabarles el trabajo de querer aprender, ¿no? Y sí que es cierto que, a ver, cada vez se hace más y cada vez uno se forma más, incluso los propios equipos directivos, ¿no? Hacen porque su equipo se forme, o sea, eso por supuesto, pero que queda mucho por hacer, también hay que decirlo, queda mucho por hacer. En el momento que hay un caso, ya para nosotros es como, aquí algo falla. Ahora no sé si tienes algo que decir. Bueno, yo lo único es remarcar la labor de los docentes y lo que decía Alda ahora mismo, digo que parece, ¿no?, que es algo que no se tiene muy en cuenta, el tema de los equipos profesionales dentro de los colegios. O sea, yo tengo mucho contacto desde los departamentos de orientación, y no son solo los docentes que trabajan directamente con los alumnos los que están implicados en querer saber más, ¿no?, sino son el equipo de dirección. Tengo muchísimas charlas con a lo mejor 30, 40 y 50 profesionales de un colegio que todos quieren saber sobre lo que está ocurriendo en este caso con el síndrome 22q11. Y respecto a dónde están los profesionales, es verdad que hay esa dificultad de que hay muchos profesionales que no miran, por así decirlo, un patio con la mirada que deberían de mirarlo, ¿no?, o no miran una situación escolar, pero es verdad que también hay que romper una lanza a favor de ellos y, por decirlo así, en contra de la legislación y la administración, ¿no?, que no permite tener esos recursos, ¿no?,
ese personal de integración social, ¿no?, que debería de haber en todos los patios de todos los colegios, que ayudaría perfectamente a que estas situaciones no estuvieran, ¿no? Porque a lo mejor no hay tantos docentes que puedan estar siempre al ojo de tantos niños que hay en los colegios a veces. Y bajar la ratio, o sea, sería fabuloso para poder trabajar todo esto. Pero al final es lo que decía Lara, al final es un tema ya de administración, de recursos, del sistema, ¿no?, que es un poquito complicado. Entonces, bueno, sí que es trabajar con lo que hay y desde lo que hay, bueno, pues poder optimizar esos recursos y muy importante el que esto no ocurra, ¿no? El abrir los ojos, pero abrir los ojos como lince, que a la mínima es preferible tener duda, ¿no? Bueno, no, si no es nada. No, ese comentario no, o sea, ten la duda y coméntaselo a algún compañero. ¿Tú crees que esto? Porque a lo mejor tu perspectiva no es la misma que otros 4 ojos más, ¿no? Coméntalo. Muchas veces a lo mejor otro profesional sí tiene más experiencia o, bueno, lo ve de otra manera. O sea, que no se quede en eso, sino, tengo duda, coméntalo con otro profesional y desde ahí ya se empezará a trabajar. No sé cómo vais de tiempo. Solo 2 noticias más, unas conclusiones y ya está, ¿vale? No os robo Venga, mucho vamos más rápido. tiempo. Bueno, ahora os quiero presentar a Álvaro, que tiene 12 años, que es un niño canario con atrofia muscular y le dijeron comentarios como levántate, silla eléctrica, y dale una patada al balón, discapacitado, pues eran algunos insultos que había recibido. Un niño de solo 12 años de Gran Canaria que necesita una silla de ruedas para desplazarse por la atrofia muscular que padece y tuvo que cambiar de instituto. Mi pregunta son 2. ¿El bullying se ceba más con aquellas personas con capacidades diferentes o que pueden ser más vulnerables? Y luego, al final, el afectado que tiene que cambiar de instituto siempre es el acosado. ¿O conocéis de algunos casos que el acosador ha tenido que marcharse del cole o que haya pasado algo, o que haya habido un perdón o algo así? Porque al final casi siempre todas las noticias acaban así: cambio de instituto, cambio de ciudad de la familia o cosas por las que he leído, que he leído unas cuantas. Entonces, bueno, pues darme un poco vuestra opinión. A ver, es llamativo que utilicen, ¿no?, la palabra discapacidad como insulto. Eso ya, fíjate, es con lo que me he quedado cuando te he escuchado. A ver, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Esa falta de empatía, qué es lo que viven día a día en su casa y en la escuela, cómo se trabaja. Sí es cierto que hay estudios en los que, bueno, se demuestra que cuando tienes capacidades diferentes o algo diferente a lo normalizado, sí que eres candidato, ¿no? Eres más candidato, tienes más probabilidad de sufrir acoso escolar o bullying, es mucho más fácil. O sea, por esto te digo tal. Pero sí que es cierto que el ámbito de la discapacidad, el porcentaje es mayor. Un ejemplo es el nuestro, ¿no? El colectivo de síndrome 22q11. Dentro de ese alto porcentaje de 1 de cada 4 alumnos de la población general que sufren bullying, el 80% del alumnado con síndrome 22q11 sufre bullying. Y dicho por los profesionales, podríamos hablar del 100%, porque ese 20% en algún momento de su etapa escolar ha sufrido alguna situación desagradable, ¿no?, que podríamos llamarla acoso escolar. Pero un 80% es un porcentaje que nosotros, ¿verdad, Lara?, en las charlas, siempre que lo nombramos, siempre nos sigue, bueno, poniendo el vello de punta, porque es escalofriante, ¿no? Y por eso nosotros trabajamos para esa prevención, para reducir esa cifra. Erradicarla es muy difícil, pero sí al menos bajar esa cifra, ¿no?, del 80%. Y perdona, Miguel, la segunda pregunta que comentabas. La segunda pregunta era si siempre penalizaban al final al acosado en vez de al acosador, que siempre se tiene que cambiar. Fíjate, yo no creo que sea penalizar, sino que los propios padres necesitamos algo inmediato, o sea, un cambio radical, o sea, de ya. ¿Hay que lucharlo? Yo soy partidaria de que lucharlo, siempre y cuando tu hijo, y tú consideres que ese es el centro adecuado para tu hijo, por supuesto, y tú confíes en los profesionales, algo muy importante. Tú no vas a dejar a tu hijo a profesionales que tú no confías, pero si tú confías y el problema está a lo mejor en el alumnado, bueno, se debería luchar, ¿no? Porque a lo mejor la logística tiene que ser el centro, el que está al lado de tu casa, o motivos X.
Pero sí que los padres, ese sufrimiento, ¿no?, que decíamos antes, lo que quieres es que termine. Y lo más fácil es cambiarlo de centro. No es que sea lo mejor ni lo peor, o sea, sino que es una respuesta rápida. Es como un terminar con este tormento, con esta angustia. Y creo que viene un poco por ahí. Creo que, no, a ver, obligar al cambio al acosado o al acosador, no, yo creo que se debería trabajar con el acosado y con el acosador, porque los dos son candidatos a trabajar, porque si eso ha ocurrido es por algo, siempre hay un motivo, ¿no?, ahí de las dos partes. Entonces, creo que viene un poco por ahí, ¿no?, esa necesidad de cambio, de quiero terminar con esta situación lo antes posible y no puedo más con este tormento. Es muy duro, es muy duro el vivir día a día esto, tanto para los padres como, por supuesto, para el alumno, por supuesto. Sí, como decía Alda, si hay informes, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO tiene un informe que se llama Violencia y acoso en entornos educativos, la experiencia de niños y niñas jóvenes con discapacidad, en el que remarcan que, por ejemplo, en Europa la posibilidad de sufrir acoso por tener algún tipo de discapacidad es del doble y en Estados Unidos es de 4 veces más la posibilidad de sufrir acoso. Entonces, es un informe muy interesante para leer por todos los profesionales educativos, porque es verdad que ahí plasman muchas de las situaciones, muchas de las causas y a posibles soluciones, ¿no? Ellos ofrecen también posibles soluciones, es un informe muy interesante. Y respecto a si siempre se le carga, ¿no?, por decirlo así, las tintas sobre la persona, lo que decía Alda es cierto, ¿no? Las familias tienen un sufrimiento enorme en el momento que su hijo es acosado. Por lo tanto, necesitan que acabe con ello, y la posibilidad de esperar mucho tiempo a que esto se encauce, porque los trámites son muy lentos. Son muy lentos desde que se detecta hasta que se pasa inspección, hasta que va, a lo mejor es un trámite simplemente en el que se empieza a activar el protocolo bullying, pueden pasar bastante tiempo, ¿no? A lo mejor hay meses y hay papás que comienzan un año y al año siguiente todavía están en ello. Entonces, claro, ¿qué quieres? Pues acabar con esto cuanto antes. Entonces, bueno, lo que se decía, ¿no?, a trabajar sobre el acosador y el acosado y sobre toda la comunidad escolar, ¿no?, porque el resto de los niños están viviendo también esa situación. La están viviendo primero desde el que lo veo y no digo nada, o desde el que lo veo y lo sufro, o desde el que lo veo y tengo miedo que me pase a mí, por eso me callo, ¿no? Entonces, es algo que es muy importante que se trabaje con todos, ¿no?, porque para que no se carguen las tintas ni en uno ni en otro, ¿no?, sino que hay que prevenirlo. Importante trabajar con los observadores también, que al final es otro elemento en esta situación de acoso escolar, el cómo actuar, el cómo reaccionar, el cómo comunicar. Creo que también es un papel importante para que esto también se erradique. Y vamos a la última noticia y luego a las conclusiones. Os la voy a leer. Su hijo tenía 5 años cuando Sonia detectó que algo no iba bien. Fue un día en la puerta del cole, se resistía, no quería entrar, pero no decía nada. Se giró y me soltó. Mamá, te quiero. Recuerda. Me lo llevé a tomar un colacao y terminó rompiéndose a llorar y confesando, es que me pegan. Y pum, chocaron contra el muro que denuncian tantas y tantas familias. El silencio, la culpabilización, la burocracia infinita. He llegado a recoger a mi hijo con la cabeza abierta y nadie había visto nada, que son cosas de niños, que soy una histérica, una madre loca, agresiva, llévalo a educación especial o lo van a matar, etc. De aquí sí que me gustaría preguntaros, lo primero, ¿qué pueden hacer los padres, madres? ¿Cómo actuar? ¿Tienen algún tipo de ayuda? Ya que antes hemos hablado un poco de cómo detectarlo. Y eso, simplemente eso. Es cierto que es una edad en la que se suele tapar como son cosas de niños, ¿no? ¿Verdad? Que es una edad, bueno, pues que ahí están desarrollando, y lo que decía antes Lara, ¿no? Bueno, puedo tener conductas más disruptivas, puedo ser, bueno, infinidad de situaciones que se pueden dar, pero Lara lo ha comentado y creo que hay que volverlo a recalcar, el escuchar a las familias. Una madre o un padre o un abuelo no se inventa esas cosas. Que puede haber casos, ¿vale? Son los menos. Entonces, pero escucha a la familia, se te está diciendo es que el niño está llorando, que el niño le pegan, que el niño... Vamos a poner en valor esa información que nos está dando la familia, ¿vale? Vamos a ponerla sobre la mesa y vamos a trabajarla. Ahora vemos cómo actuamos, ¿no? Porque el niño le pegan, porque el niño, si le han hecho eso, no se ha visto, cuándo ha ocurrido. Eso ya es un trabajo, bueno, más interno. Pero vamos a escucharla. No le vamos a poner la etiqueta de madre loca, madre hipocondriaca y madre... ¿no? Es que está ocurriendo.
Entonces, bueno, el escucharles y el tenerles en cuenta creo que es algo que no se hace mucho, sobre todo a esa edad, sobre todo a esa edad. Y luego, contacto, bueno, está la Asociación Española de Prevención contra el Bullying, que es AEPAE, perdón. Bueno, está estos bullying, hay varias entidades y varias asociaciones con las que se puede contactar un poco para que te guíen, te orienten, te apoyen. Lara. Pues a mí de esa noticia me ha llamado mucho la atención, ¿no? Lo que decía de son cosas de niños o llévatelo a un centro de educación especial que si no lo van a matar, ¿no? O sea, tener que llegar a decir eso, ¿no? Impulsar, por así decirlo, esa segregación no se puede llamar ni siquiera, ¿no? Esa quitada de en medio de cualquier persona que sea diferente y cualquier problema que me vaya a tener, pues llévalo allí porque vas a estar más seguro. De hecho, eso lo que crea en las familias es esa duda de decir, jope, pues me lo voy a llevar, ¿no? No vaya a ser que le pase este tipo de cosas cuando en realidad no debería de ser así. O sea, la inclusión es la verdadera solución a este tipo de cosas. O sea, no hay otra solución. Hay que incluir a todas las personas en la sociedad, en todos los ámbitos, pero en el educativo el primero. O sea, si tú convives con un niño desde que es pequeño diferente a ti en cualquier circunstancia, ya sea por su condición física, social o lo que sea, no va a tener este tipo de problemas el día de mañana porque vas a encontrarte que la diferencia está normalizada. Entonces, bueno, a mí sobre todo me ha dolido mucho, ¿no? El escuchar de decir eso, ¿no? Los centros de educación especial están para cosas necesarias, ¿no? Y no para quitarte de en medio a cierto tipo de colectivos porque te molesten en el aula o porque no sepas cómo trabajar con ellos. Entonces, a mí es lo que más me ha llamado la atención de la noticia, ¿no? Esa sensación, ¿no? Y ese tirárselo a los padres encima para que aumentar esa culpabilidad, ¿no? Ese problema de la familia que no te lo estás llevando a un centro en el que le van a hacer algo, porque nosotros, claro, no podemos hacerlo. Al hilo de esto, Miguel, si me permite, Sí, en la guía, en el apartado del bullying, fijaos cómo terminamos, si me permites, o luego, sí, no sí. sé, luego. Sí, adelante. Es necesario conseguir que los centros educativos sean lugares seguros, donde los niños, niñas y jóvenes puedan asistir felices y tranquilos en un espacio de respeto donde no les va a ocurrir nada malo. Y estamos hablando de una noticia de un niño de 5 años. Él no lo está viendo como un lugar seguro ni feliz. O sea, fijaos un poco por la experiencia, el plasmarlo aquí, ¿no? Porque estamos viendo que no se está haciendo de estos espacios un espacio seguro y feliz. Entonces, bueno, trabajemos todos en ello para conseguirlo. Y bueno, para terminar, al terminar pondré un TikTok que se ha ido muy viral, no sé si lo conocéis, de Aitor, que denuncia, bueno, luego os lo pongo si queréis, al final lo pondré ya como despedida, pero para terminar me gustaría pues una conclusión o algo que queráis decir a los padres, madres, profesores, alumnos y alumnas que nos están escuchando. Vale, es importante esta parte. Sí, muy importante. Además, luego hago cachitos también y los subo a TikTok, o sea que es muy importante. Vale. Bueno, desde la asociación Síndrome 22Q11, sí queremos transmitir a todos los alumnos y a las familias que estamos aquí para ayudar, para colaborar, o sea, para apoyaros, acompañaros en cualquier situación, por supuesto, pero en aquellos que hayáis o estéis sufriendo bullying o acoso escolar. Decir a la sociedad en general, al ámbito educativo, que el bullying es cosa de todos, que esto puede ocurrir a cualquiera y que trabajando de forma conjunta, familia, alumnos y profesionales, bueno, conseguiremos al menos paliar, erradicar o solucionar esta situación de bullying. Pero una palabra con la que me gustaría que todos nos quedáramos es la palabra empatía. Lo decíamos antes, que no se nos olvide, ser empático es siempre mucho más agradable, mucho mejor para uno mismo y para el resto. Muchas gracias, Alda. Pues yo para terminar, lo único que me gustaría remarcar, aparte de lo que ha dicho Alda, ¿no? Que
que es esto es un problema social, ¿no? que implica a las administraciones, implica a la escuela en general, implica a la sociedad en todos los sentidos. Es necesario que haya un buen liderazgo político, haya escuelas inclusivas, exista una formación clara y directa hacia los docentes. Es necesario implicar a las familias en el entorno educativo y es muy importante trabajar en el empoderamiento de los alumnos. No solo de los que sufren el bullying, sino también del resto de los alumnos, ¿no? Entonces, esa posibilidad que exista en la sociedad de que se haga todo mucho más acogedor, ¿no? Una escuela acogedora o un mundo más acogedor tendría que ser un trabajo sobre el que estemos siempre basados. Muy bien, pues muchas gracias Alda y Lara, volveremos el próximo jueves y muchas gracias por estar, compartir, hemos estado casi una hora, yo creo, una hora de directo y estoy seguro que pues ayudaremos seguramente a algún padre, madre, profesor, alumno, alumna y dar visibilidad al bullying, al acoso escolar y también al síndrome 22q11, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, a ti. Un placer. Hola, soy Aitor. Tengo autismo y síndrome de Tourette y hoy os voy a ayudar a que estéis todos mejor en el colegio. Hoy, esto va para los niños que sufren bullying en los colegios. Yo os recomiendo a todos decírselo a vuestros padres, porque yo no se lo decía nunca cuando me lo hacían. Y una vez se lo dije, me ayudaron todos. Así que haced lo mismo y nunca dejéis de vivir. Yo le diría a los niños que están pasando por bullying o por cualquier problema como yo, que avisen a todos sus padres, a todos los padres, a sus padres, profesores, etcétera, a los que queráis, pero que sean de confianza. ¿Qué has conseguido? Pues he conseguido cambiar de colegio y hacer muchos amigos más nuevos. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Estás feliz? Sí. ¿Volverías a ocultar algo? No. ¿Por miedo a hacer daño? No, nunca más. Entonces, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer en la vida cuando tienes un problema? Decírselo a alguien de confianza. ¿Hay salida? Sí. ¿Se puede ser feliz? Sí. ¿Tú lo eres? Sí.